Estamos avanzando en esta mañana y en nuestro espacio de entrevistas queremos agradecer la presencia del candidato y exmandatario del país, don Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21. ¿Cómo le va, Héctor? Le saluda. Buen día, Héctor. Un gusto estar contigo aquí en Bolivisión. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué nos puede decir acerca del mensaje de la presidenta Áñez? Primero, Héctor, sobre el acto, es triste que en una jornada de efemérides patria, 6 de agosto, tener el Poder Ejecutivo, ahí está en pantalla, a 50 metros del Legislativo, bloqueándose mutuamente, saboteándose mutuamente. Es doloroso, triste. En política, en democracia, siempre ha habido tensiones entre gente del Congreso y gente del Ejecutivo, pero siempre se ha rendido homenaje a la tricolor, a la patria, a la república, y en este caso eran 195 años desde que nacimos como una nación independiente y soberana, y se estila tener esa sesión de honor. El homenaje es a la patria, y creo que el sabotearse el uno al otro, los poderes, cortar las señales, no cruzar 50 metros, ha mostrado al país tristemente que tenemos dos poderes del Estado a 50 metros de distancia, pero prácticamente en galaxias diferentes. No es la forma de rendir homenaje a la patria. Hay que sobreponerse a cualquier diferencia, y sobre todo si estamos en pandemia y se requiere la aprobación congresal de recursos, pues hay que estar en el Congreso para hacer esas gestiones, y el Congreso debería tener la apertura de escuchar al Ejecutivo. Una triste jornada por lo acontecido ayer. Muy bien, eso con respecto a estos dos poderes del Estado. Lo que ha sucedido obviamente se ha generado y ha sido también tema de discusión entre los políticos, pero le consultaba, ¿qué opina usted del mensaje concretamente de la presidenta? Electoralista, oportunista, manipulador, no es para el 6 de agosto, tristemente no es, estamos en posiciones encontradas, y se buscó, por ejemplo, en un par de elementos centrales, el buscar desde el Ejecutivo culpar al Tribunal Electoral de haber diferido las fechas, cuando todo el mundo sabe que la fecha estaba fijada el 3 de mayo, y hubo discusiones en el Congreso y con todos los poderes del Estado para diferir la fecha. Después hubo un capricho de Evo Morales de imponer el 2 de agosto para votar en medio de la pandemia, y recuerdo que la presidenta, al promulgar esa ley, dijo que no estaba de acuerdo, que la fecha debía ser más adelante. Finalmente, nosotros tomamos la posición que el Tribunal Electoral asuma la potestad de fijar la fecha en base a la evolución de la pandemia, y como sabes, Héctor, estuvimos un mes en todos los medios. El Tribunal Electoral obró y actuó sensatamente, y es maltratado y vapuleado por el Poder Ejecutivo, que había pedido que se postergue la fecha, y ahora critica al órgano electoral por hacerlo. Eso es oportunista, de mal gusto. Y el pretender de que el bloqueo que hace el MAS al Congreso solamente es cuestionado por el Ejecutivo. Mira, yo te puedo mostrar 30 intervenciones en los últimos 2 meses, no sé cuántas reuniones, hasta gestiones que hemos hecho con la comunidad internacional para tratar de destrabar eso del Congreso, sin ser yo parte del gobierno, meramente por la cuestión sanitaria. O sea, que el gobierno decir que solamente ellos se preocupan de eso, está mostrando que por lo menos en lo que compete a quien te está hablando acá, son muy sordos, lo cual no me vuelve a mí mudo ni callado. En todos los países y en estos programas y en las redes, lo he dicho, se está aprobando recursos de cooperación para lidiar con el tema sanitario en el Congreso, que están siendo bloqueados por Luis Arce. Te aseguro que hay más intervenciones mías criticando, repudiando el bloqueo congresal de Evo Morales y Luis Arce a los recursos de cooperación que el del mismo Ejecutivo, lo cual muestra que ha sido un mensaje no de 6 de agosto, no de efemérides a la patria, sino estrictamente electoralista y oportunista. Habla del Tribunal Supremo Electoral, quien es entonces el principal responsable de que se posterguen las elecciones después de lo que dijo la presidenta Áñez. Inclusive los ha calificado como un jardín de niños por todos los últimos acontecimientos, y lo ha relacionado obviamente a los bloqueos que estamos viviendo en el país. Lamentable, Héctor, esa expresión. Yo recuerdo cuando el MAS había impuesto la fecha del 2 de agosto, la presidenta tuvo la ley varios días y después la promulgó. Y recuerdo que salieron lanza en ristre cuando Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, que habían presionado para que el Congreso fije una fecha, de una vez salió a lavarse las manos cuando hubo toda esta discusión, a decir que era la presidenta que asuma la responsabilidad. Así como eso fue en su momento oportunista y lo cuestioné, el cambio constante de posiciones de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, el Ejecutivo acaba de hacer ayer exactamente lo mismo. Recuerdo que citaron a Salvador Romero, presidente del órgano electoral, para pedirle que la fecha sea después.
cuando el órgano electoral atiende la emergencia sanitaria, el diferimiento de fecha no es una actitud infantil, es una actitud madura y racional para preservar la salud, evitar los contagios, maximizar la participación de los ciudadanos y garantizar la observación electoral para que el MAS no repita el fraude. Lo hemos dicho y sostenido una y otra vez. Y es triste escuchar que ayer, por oportunismo, el Ejecutivo toma una posición parecida al MAS, de cuestionar al órgano electoral cuando está asumiendo la prerrogativa que tienen y está privilegiando la salud y la vida. Un oportunismo excesivo y sin sustento alguno. Usted me refiere que se han tratado de realizar gestiones con el tema económico específicamente. No es parte del gobierno, pero durante un corto tiempo sí lo fue. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la presidenta? Nunca escuché a los candidatos defender los bonos. ¿Qué es ahora la polémica sobre si es que se van a distribuir esos montos económicos, si el Fondo Monetario Internacional los va a entregar, si la Asamblea va a promover que realmente se puedan liberar estos créditos? Le pregunto, ¿es usted parte de todo este grupo que ella menciona que está en contra de los bonos? Mira, es oportunismo total. Una aclaración, Héctor, nunca he sido parte del gobierno. No tengo ni un tornillo partido por el medio. Lo que sí respaldé fue que se denuncie el fraude de Evo Morales. Sí luché solo por la auditoría de la OEA porque conocía lo que eran las auditorías. Sí respaldé que un cívico cruceño pueda llegar acá. Sí pedimos la sucesión constitucional y evitar aventuras militares con Calimán. Sí defendí la constitucionalidad de la sucesión en la OEA y Mercosur y sí luché para que tengamos una transición con nuevas elecciones y eso es lo que se logró. Ahora, hoy día escuchar al gobierno tratar de decir soy el único que quiere atender la emergencia sanitaria y nadie más quiere, te reitero, porque estén sordos no me vuelve a mí mudo. Cualquier persona que revisa las redes y las entrevistas que he hecho en este canal, en el otro, soy el que más sistemáticamente cuestiona el bloqueo del MAS y de Luis Arce, el bloqueo que tiene 3 dimensiones. Primero, el fomentar las COVID marchas que disparan el contagio. He hablado más sobre eso que cualquier otro funcionario del gobierno. Segundo, los bloqueos de oxígeno, medicamentos y alimentos en la calle, que es una actitud criminal, delincuencial, que está tipificada como exterminio en el Estatuto Penal de Roma. Y hemos salido a decir, a criticar esos bloqueos físicos que están haciendo. Y tercero, el bloqueo en el Congreso, producto de la ingobernabilidad, producto de la incapacidad, de la baja capacidad o la pocas gestiones que hace el Ejecutivo. Y claro, ¿cómo va a haber gobernabilidad si el día de ayer, ni siquiera por el homenaje a la patria, han sido capaces los dos poderes de juntarse? Entonces, eso demuestra lo profundamente oportunista, electoralista que ha sido esa intervención cuando uno hace el pedido de que se desbloquee el Congreso, que no haya el repudia, lo condena, grabo mensajes, sacamos tweets, hago entrevistas, más cualquier otro funcionario de gobierno, por el país, por la salud, por la economía, porque sé, Héctor, que tenemos la propuesta, somos los únicos que desde enero hemos propuesto 8,000 millones de dólares para recuperar la economía en el nuevo gobierno. Tenemos la capacidad económica, la firmeza democrática, tenemos la capacidad, podemos generar la unidad nacional, pero entiendo que se requiere un oxígeno en estos meses por la salud del pueblo y la economía, y venimos sistemáticamente haciendo esto, y que el gobierno salga a decir, somos los únicos que nos preocupamos por la pandemia y el resto están haciendo campaña, es una grosera y oportunista campaña. Ahora, don Jorge, la presidenta también ha indicado que va a convocar a los diferentes candidatos de los diversos partidos políticos para firmar un acuerdo con respecto al tema de los bonos. ¿Usted va a participar de esto? Mira, si la forma de convocar es insultando, no le auguro mucho éxito. Fíjese, hay que poner la responsabilidad donde está el bloqueo. Yo voy a cualquier reunión, y lo dije desde mayo, si es que me muestran que se consiguen respiradores sin corrupción, si es que me muestran que se desbloquea el Congreso. Ahora dígame, ¿el bloqueo dónde está? En el Congreso, de parte del Movimiento al Socialismo. ¿Qué debió hacer ayer el Ejecutivo? Cruzar 50 metros, ir al Congreso, dar el mensaje allá y pedir en el Congreso, con la lista de créditos, por qué se deben desbloquear, en qué se los va a utilizar, garantizar el uso transparente. Ayer era la jornada para hacer eso. Pero imagínese ahora decir, va a convocar al MAS y al Congreso a una reunión, cuando ayer se dan la espalda y a pesar de que estaban a 50 metros de distancia, parecía que estuvieran en sistemas solares diferentes.
Entonces, extraña forma de decir voy a convocar al diálogo cuando en el Día de la Patria, por primera vez en no sé cuánto tiempo, no hay una sesión de homenaje a Bolivia, a la República, al 6 de agosto, entre los dos poderes del Estado, que reitero, estaban ayer a unos metros de distancia, pero políticamente y patrióticamente estaban a kilómetros de distancia el uno del otro. Entonces, si la idea es hacer gestiones para pedir que se desbloquee en el Congreso, que es donde está el problema, pues había que ayer haber ido al Congreso. Muy bien, le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos, por estar acá en la revista El Día, don Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21. Que le vaya muy bien. Gracias, Héctor. Cuídense mucho todos. Gracias y cuídense todos, sobre todo a los mayores. Un abrazo grande. Un abrazo para usted también. Y quédese junto a nosotros, por favor, porque no es todo. Más adelante acá en el programa tendremos el análisis del movimiento al socialismo y también de Comunidad Ciudadana con respecto al mensaje presidencial. En algunos segundos, Richard, mientras tanto con usted.